Buenos días, estamos por aquí con la actividad síncrona número 8 de la materia Administración de Sistemas de Información. Hoy es 26 de mayo del 2026, hora 9:40 AM. En esta actividad de hoy ya estamos en el corte 2 y el tema que vamos a desarrollar hoy es la estructura de la organización o de las organizaciones. Eso tiene que ver con el segundo corte, con la parte de los sistemas estratégicos y las organizaciones. Y este punto es interesante e importante porque trata sobre cómo es la estructura de una organización y cómo se relaciona con el manejo de los sistemas de información. Si tenemos sistemas de información administrativos, como hemos venido viendo, en el primer corte con respecto a lo que son los sistemas de información administrativos y la importancia en una organización, también es importante que sepamos la estructura de una organización que es importante para la parte de los sistemas de información administrativos que se dan en las organizaciones como sistema, que lo hemos estado estudiando en las clases anteriores. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo importante de la parte de la estructura organizacional? Y es importante también relacionarlo con el estudio de la estructura de los sistemas de información. Bueno, que tenemos que conocer primero que todo qué es una estructura organizacional. Simplemente la estructura organizacional es un patrón, una estructura interna que se da en una institución o en una empresa. Es decir, la forma en que la empresa está constituida o está organizada. Cómo están organizadas las áreas de trabajo, cómo están organizados los departamentos que componen esa organización. Además de establecer una jerarquía en los cargos y en las responsabilidades que tiene cada uno de esos departamentos o cada una de esas áreas. De esta manera es como conocer o saber cómo está estructurada la organización. Por eso es importante este tema de la estructura organizacional. Entonces, una vez que ya sabemos lo que es una estructura organizacional, tenemos una ventaja con respecto a esta estructura organizacional que es de que se puede visualizar cuáles son las áreas de trabajo, es la supervisión de esas áreas de trabajo y la responsabilidad que tiene cada uno de los entes que está dentro de esa estructura. De esta manera se establece entonces una dinámica de supervisión de quiénes son los responsables de de esa supervisión y de la responsabilidad de esa organización. Por eso es importante que nosotros sepamos la importancia de la estructura de la organización. Fíjense, aquí tenemos que la estructura de la organización permite identificar las áreas de trabajo y cómo se van a controlar. Y esto establece un dinamismo en las relaciones de los sistemas de administración y la estructura. Porque si nosotros vamos a desarrollar sistemas administrativos en la organización, tenemos que saber entonces que la organización cuenta con una estructura a la cual nosotros tenemos que darle una visión, entenderla, comprenderla para poder desarrollar los sistemas administrativos en esa empresa. Y esto hace un sistema integrado y un sistema coordinado. Y puede existir entonces diferentes tipos de estructuras según la naturaleza, según las debilidades y fortalezas. Y en el mundo moderno y en el mundo dinámico cambiante que nosotros tenemos hoy en día, conocer la estructura organizacional es importante.
ya que en la estructura organizacional nos equivale a entender la forma en que funciona la empresa, su organización interna. La organización puede tener su propia estructura de acuerdo a cómo sean sus naturalezas, sean sus objetivos, se establezcan sus fortalezas y sus debilidades. Y además la estructura organizacional me indica cuál es la responsabilidad de cada quien dentro del sistema ordenado de la empresa. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura organizacional y algunas características de la estructura organizacional. Tenemos que una estructura organizacional forma un orden formal y oficial. Ahí existe un documento en la empresa que normalmente se le llama organigrama, que establece cómo es ese orden, quiénes van de primero jerarquía, cuál es el segundo nivel, cuál es el tercer nivel, si lo vemos por niveles. También la estructura se basa en departamentos. Muchas veces la estructura jerárquica de la organización viene dada por departamento o áreas de trabajo, donde se da, por ejemplo, relaciones públicas, relaciones humanas, producción, entre otros. También se menciona empresas especializadas según cada departamento, porque dependiendo de a lo que se dedique la organización o la empresa, tenemos diferentes estructuras o departamentos. Entonces también tenemos que, según la filosofía de la empresa, puede tener un espíritu esta empresa de visión, según su misión, según los valores. Ahí se establece también la autoridad, la noción de lo que es el trabajo, el respeto hacia esa organización y su estructura. También el estar organizados y tener una estructura permite conocer cuáles van a ser los objetivos de esa empresa y tener una visión de que el camino va hacia el logro de esos objetivos. Entonces, si la empresa está bien estructurada, por supuesto podemos decir que va a tener un éxito al tener una visión hacia dónde va o el camino que debe seguir. También puede ser centralizado o descentralizada, es decir, que podemos tener una estructura organizacional enmarcada por una de estas dos tendencias, donde se concentra lo que son la toma de decisiones en los altos niveles jerárquicos, que sería la parte centralizada, o también tener la opción de permitir que cada departamento tome sus propias decisiones, que eso sería descentralizado. Hay empresas que son centralizadas, hay empresas que buscan la descentralización. También tenemos diferentes tipos de estructuras organizacionales. Generalmente la estructura organizacional viene dada por estos tipos que voy a mencionar, pero existen, y más ahorita en la época moderna y en la dinámica del entorno que vivimos de globalización, pueden existir ya otras estructuras organizacionales. Una de las primeras que podemos nombrar es las estructuras lineales, que son aquellas que tienen el principio de organizar los departamentos por jerarquía, donde existe un jefe o unos jefes en la autoridad directa, que es el mayor rango, y se va desglosando en forma de jerarquía, de arriba hacia abajo, por subordinados a ese jefe principal. Aquí recae entonces que la información de decisiones y responsabilidades se centra en el mayor poder, que es el de más alto en la pirámide superior. Después tenemos las estructuras funcionales, que son aquellas que proponen una división de trabajo hiperespecializada, cada una con un mando de un jefe, es decir, un jefe que coordina a un equipo de trabajo. Esta es una estructura bastante flexible, muy popular, que la usan mucho en empresas. Tenemos las estructuras de stack, que son aquellas propias de un modelo empresarial minimalista, prefieren depositar en contrataciones externas, es decir,
usa mucho el concepto de outsourcing o de empresas externas dedicadas a una determinadas funciones y simplemente son estructuras externas que tienen ciertas responsabilidades. Tenemos las estructuras matriciales, que son aquellas estructuras donde hay equipos de trabajo autónomos, un poco desconectados entre sí, pero que se le asigna un proyecto a cada grupo y hay un cierto grupo de trabajadores que tienen su responsabilidad y su coordinador. Pero ellos están este, en su proyecto, dedicados a su proyecto, y hay una cierta comunicación con la empresa de ciertos puntos y entregas de trabajo. Y también están las estructuras circulares, que son aquellas que tienen directivos en la organización y son como diferentes anillos alrededor de la empresa principal. ¿Ok? Después tenemos elementos de la estructura organizacional de acuerdo con el autor Henry Mixer, que fue un autor canadiense que estudió las estructuras organizacionales y estableció 5 elementos importantes en la estructura organizacional. Fíjense que es un autor de hace muchos años, sin embargo, esto ha ido evolucionando, pero es la base de lo que son los elementos de la estructura organizacional. Se habla del APC estratégico, que es una cúpula directiva en la empresa, que es donde se toman las decisiones de alto nivel, tienen mayor formulación de estrategias en relación al entorno de la empresa. Fíjense que este punto tiene mucho que ver con lo que vimos de los sistemas estratégicos, porque esta parte es la parte que va más que todo a la directiva superior que busca las tomas de decisiones estratégicas. Igual cuando vimos la pirámide de los tipos de sistemas administrativos dentro de una organización, que vimos la base como el sistema técnico, en la intermedio la base táctica y el sistema estratégico, que es la parte superior de la pirámide. Eso lo vimos en las clases anteriores y aquí vemos entonces que existe esa línea del superior de la parte estratégica. Tenemos también la línea media, que son los directivos que sirven de enlace entre la parte básica técnica y la parte superior de toma de decisiones, que es el nivel superior. Esta sería la línea media. Y tenemos el núcleo de operaciones, que trata de la fuerza de trabajo básica de la empresa, que es donde está la parte que forma la pirámide básica. Esto sería la parte del núcleo de operaciones donde se da mayor cantidad de datos y este, mayores funciones operativas, donde se genera mayor producción y servicios. Entonces tenemos nivel operacional, medio y estratégico. Tenemos la tecnoestructura, que es todas esas especialidades y profesiones que no forman directamente parte de la dirección, ni directamente en la parte de producción, pero sí son importantes porque velan por la organización, la estabilidad y lo que es el mantenimiento de la estructura. Están los staff de apoyo, que son esas líneas dentro de la estructura organizacional que pueden ser subcontratados y que tienen que ver con la vida de la empresa porque apoyan, porque suministran un apoyo en las labores constantes especializadas, eh, en labores que pueden opinar y tienen cierta relación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante conocer o establecer o tener una estructura organizacional bien detallada e indicada? Es importante porque de esta manera se organiza la estructura de la organización y se garantiza que funcione en forma armónica. Porque si trabajamos en un desorden donde no se sabe quién toma las decisiones, quién es responsable, se nos pierde la visión y el objetivo
misión y visión de la organización. En cambio, al tener una estructura adecuada, permite concentrar esta responsabilidad y estas estructuras de por departamento. Entonces, podemos tener estructuras, por ejemplo, en el caso de la departamentalización, que es cuando se establecen entonces por sectores las labores empresariales, llamadas por unidades, llamadas departamentos. Aquí entonces simplemente se divide o se subdivide la organización por departamento. Puede ser entonces por tiempo, según la jornada de trabajo, tiempo de trabajo, puede ser por clientes, puede ser por territorio, pues, si se ven los departamentos geográficamente, puede ser por proyectos que se establezcan con objetivos generales y específicos para cada proyecto, puede ser dependiendo de los procesos o de la cadena productiva específica, puede ser por servicios. ¿Ok? Ahora, yo para poder establecer esta estructura manejo o debo manejar lo que llamamos un organigrama. Nosotros un organigrama es una representación física, ¿verdad? De lo que es la estructura o de cómo se está organizando esa empresa. Entonces, simplemente una representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa. Muchas veces está plasmada en los manuales. O muchas veces lo tienen hasta incluso empresas que lo tienen en cartelera donde visualizan este orden. Entonces, pero ¿qué es lo que se quiere entonces con los organigramas? Que se entienda en forma visual cómo está dividido la organización. Y estos organigramas vienen siendo una herramienta muy importante para ilustrar la estructura de la organización y ver incluso el flujo de trabajo y cómo está la parte de el mando dentro de la organización. Por supuesto, existen diferentes estructuras organizativas. Entonces, fíjense, aquí tenemos algunos tipos de estructuras organizacionales. Tenemos aquí la de jerárquica. En la jerárquica, como les dije, existe un equipo directivo y existen equipos de trabajo que dependen del equipo principal, que es el equipo directivo, y cada equipo tiene a su vez unos subordinados. Esto es una estructura jerárquica. Normalmente se le dice que es una estructura organizacional tradicional y simplemente hay una dependencia con la directiva. Cada equipo de trabajo tiene sus propias responsabilidades, pero deben reportárselo a sus superiores. Tenemos estructura organizacional funcional, que aquí son bastante utilizadas, pero la estructura viene dada por funciones. Hay unas funciones específicas dentro de la estructura, de la representación de la estructura. Está la estructura matricial. Aquí se establece muchas veces un equilibrio entre los directivos y el proceso de toma de decisiones, porque no todo va a recaer sobre la parte directiva superior y realmente se busca es una colaboración, una mayor comunicación y un equilibrio en el liderazgo de cada uno de los miembros. Es más que todo una organización, una matriz. Está la organización basada en procesos. Se pone más énfasis en los procesos internos de los departamentos y se enfoca la estructura más dada hacia los distintos procesos que se den en la empresa. Y tenemos también una estructura bastante peculiar que es la estructura circular.
Tenemos el equipo de trabajo en el centro, el equipo directivo. Entonces vienen los gerentes y los miembros del equipo, pero en forma circular. Aquí se establece una comunicación más simple, la información fluye más de forma más sencilla y se establece una relación más sencilla porque no se ve una jerarquía como en la parte en el primera que les presenté, sino que hay como una visión de comunicación circular. Y bueno, estas son diferentes estructuras, ¿verdad? ¿Qué hace la organización? Elige la estructura que se adecue más a las funciones, a los departamentos que la integran, a las personas que la integran. También al tamaño, si es una organización pequeña, mediana o gran empresa, si es una organización globalizada que tiene sedes en diferentes países internacionales. Todo esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de establecer la estructura. Y la comunicación se establece también dada la estructura que se elija cuando se, cuando se inicia la organización o cuando se implementa la empresa. Entonces es importante el conocer estas estructuras porque nos permite nosotros tener también una visualización del desarrollo de los sistemas administrativos, porque el sistema administrativo debe adaptarse también a lo que es la parte de la estructura organizativa que se tenga. Bueno, como siempre les digo, les comparto el video por el aula virtual. En caso de dudas, pueden hacerlas directamente en el aula virtual o por el foro de dudas. Recuerden que ya estamos en el segundo corte, tenemos 2 actividades por realizar establecidas en el plan de evaluación y además ya están abiertas en las unidades correspondientes.